¿Cansado de ver cosas como esta? ¿Cansado de ver películas solo con efectos especiales? Aunque Dogma 95 ha sido un movimiento cinematográfico poco conocido, poco a poco ha conseguido hacerse un hueco dentro del cine mundial. Pero, ¿qué es y de qué trata Dogma 95? El Dogma 95 se inicia con los cineastas daneses Lars von Trier, Thomas Vinterberg, entre otros, en la primavera de 1995. Su objetivo principal es realizar películas sencillas sin postproducción, cuya esencia sea el peso de la trama y el desarrollo de los personajes. El Dogma 95 surge como una respuesta avasallante al cine hollywoodiense, que cada vez se preocupa más por los efectos de la postproducción que por el desarrollo y la comprensión de un buen guión. Estos cineastas daneses desarrollaron en 1995 un manifiesto del dogma, en el que se comprometen a realizar cintas que representaran una serie de reglas creadas por ellos mismos, entre las cuales estaba el hecho de filmar películas en escenarios naturales, con cámara en mano o al hombro, con sonido directo, entre otros parámetros. Analicemos lo que es el decálogo de Dogma 95, más conocido como el voto de castidad. 1. El rodaje debe realizarse en exteriores. Accesorios y decorados no pueden ser introducidos. Si un accesorio en concreto es necesario para la historia, será preciso elegir uno de los exteriores en los que se encuentre ese objeto. 2. El sonido no debe ser producido separado de las imágenes y viceversa. No se puede utilizar música salvo si ésta está presente en la escena en la que se rueda. 3. La cámara debe sostenerse en mano. Cualquier movimiento o inmovilidad conseguido con la mano están autorizados. 4. La película tiene que ser en color. La iluminación especial no es aceptada. Si hay poca luz, la escena debe ser cortada, o bien se puede montar solo una luz sobre la cámara. 5. Los trucajes y filtros están prohibidos. 6. La película no debe contener ninguna acción superficial, muertos, armas, etc. en ningún caso. 7. Los cambios temporales y geográficos están prohibidos, es decir, que la película sucede aquí y ahora. 8. Las películas de género no son válidas. 9. El formato de la película debe ser en 35 mm. Y 10. El director no debe aparecer en los créditos. Aunque al principio las películas Dogma se veían como obras raras, pronto este movimiento, que no pretendía ser competencia para el cine comercial, empezó a recaudar bastante dinero en las taquillas. De ahí vino entonces un auge del dogma, pues de todas partes del mundo cineastas jóvenes, deseosos de éxito y con pocos recursos para producir películas, empezaron a ver el dogma como una opción para marcar una presencia en el mundo cinematográfico. Sin embargo, por lo rígidas que son algunas de las normas del decálogo, muchas películas de bajo presupuesto no pudieron pertenecer al Dogma 95. Una de estas cintas fue el proyecto de La Bruja de Blair, que no lograba cumplir con el punto 8, ya que esta película es de terror. Un poco más de flexibilidad existe con respecto al punto 9, ya que las películas Dogma pueden ser grabadas en vídeo, pero sí se hace obligatorio que su proyección en salas de cine sea en película de 35 mm. Así sucedió con Los Idiotas y La Celebración, las primeras películas Dogma, que pronto se convirtieron en un ejemplo a seguir para el resto de películas que vinieron después. La Celebración, película de Thomas Vinterberg rodada en 1998, nos cuenta un oscuro y cómico día en el territorio familiar de los Klingenfeld. Esta familia de la alta burguesía danesa se dispone a celebrar los 60 cumpleaños del patriarca, un hombre de trayectoria y reputación intachable. Sin embargo, tres hermanos muy diferentes entre sí están dispuestos a contarlo todo en su celebración. Yo era pequeño cuando vinimos a vivir aquí, y me atrevo a decir que mi vida cambió por completo. Teníamos todo el espacio que podíamos desear y armábamos todo el barullo que podíamos en ese espacio. Por ejemplo, la sala donde estamos comiendo ahora era un restaurante, y recuerdo cuántas veces mi pobre hermana Linda y yo nos dedicábamos a colocar cosas en la comida de algunos clientes sin que los camareros se dieran cuenta. Luego ella era incapaz de aguantarse la risa cuando ya estábamos escondidos. Tenía la risa más contagiosa que os podáis imaginar. Y a los 2 segundos ya estábamos los dos riéndonos a mandíbula batiente. Y claro, nos descubrían, pero nunca nos hacían nada. Era mucho peor cuando papá se bañaba. Más inquietante. No sé si lo recordáis, pero papá siempre estaba bañándose y siempre que lo iba a hacer, nos cogía a Linda y a mí y nos llevaba con él a su despacho porque antes de su baño, mi padre
Corría un cerrojito, cerraba las cortinas y encendía una lamparita. Y entonces se quitaba la ropa y nos decía que hiciésemos lo mismo. En el caso de Los Idiotas, dirigida por Lars von Trier también en el año 98, nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes inteligentes que deciden reaccionar ante la sociedad, viviendo todos juntos en una comunidad de idiotas, convirtiéndose en formas de inteligencia no responsables, no creativos y sin objetivos. Su principal actividad consiste en salir al mundo de gente normal y comportarse como si fueran retrasados. Se aprovechan de esta situación para crear anarquía en cualquier sitio al que van, e intentan por todos los medios hacer que la gente se sienta molesta, ridícula e incómoda. No pienso ayudaros a burlaros de la gente. ¿De dónde has sacado eso de que nos burlamos? Chicos, ¿me echáis una mano con esto? Yo no puedo. ¿Se ha roto? No lo sé. No sé qué ha pasado. Mira, Catherine, tenemos que hablar. Tengo mujer y un hijo. No va a funcionar. ¿Qué es lo que quieres? Parece que lo he comprado muy pequeño. Pero cuando me lo probé en la tienda me quedaba de miedo. En serio. Pero, ¿qué tienen de especial estas películas? Para empezar, se caracterizan por lucir un certificado que otorga la autenticidad del proyecto y de un número de matrícula. Este certificado lo expide un comité de jueces que valora la película y se cierne en que cumple con el voto de castidad. Este hecho se seguirá haciendo con el resto de películas catalogadas como dogma. Por otro lado, se presentan ideológicamente como unas obras complejas, desafiantes, ambiguas, burlonas e ineludibles. Sus directores mezclan fascinación e ironía. Además, en estas películas no solo la improvisación es algo fundamental para los actores, ya que no existen guiones o ensayos previos, sino que el montaje, al estar absolutamente prohibido con posterioridad, debe ser resuelto en el momento a manos del cámara. Sin embargo, teniendo en cuenta el voto de castidad, estas películas cometieron ciertas traiciones al manifiesto creado en 1995, que con el tiempo sus propios directores confesaron. Por ejemplo, en el caso de la película de Lars von Trier, se puede observar que algunos colores fueron realzados artificialmente para el lanzamiento en vídeo, algo que va en contra del movimiento dogma. Aquí surge la polémica con el cine dogma. ¿Es realmente un cine vanguardista o simplemente una tomadura de pelo? En este punto hay innumerables opiniones para todos los gustos. Muchos califican que Dogma 95 no ha sido realmente el renacimiento del cine, tal y como muchos se han aventurado a llamarlo, sino que en muchas ocasiones la etiqueta Dogma ha servido para justificar producciones con argumentos underground que de otra manera no se hubieran podido dar a conocer ni se hubieran podido distribuir. Así, el hecho de que una película sea reconocida como Dogma le da la llave para entrar en una cartelera reservada solo para grandes producciones. En el otro lado del ring se encuentran aquellos que afirman que el cine dogma trata de buscar la libertad de expresión en el cine poniendo limitaciones. Para los defensores del movimiento, este tipo de cine es capaz de extraer la verdad de los personajes y situaciones, dejando a un lado cualquier buen gusto o estética y a pesar de los posibles fallos de récord o saltos de eje. Bueno, pues como hemos visto, el concepto de Dogma 95 no nos queda muy claro. Por eso estamos aquí con Antonio Miguel, estudiante de segundo de Comunicación Audiovisual, para que nos explique un poco su opinión sobre el Dogma 95. Bueno, ¿qué es el Dogma 95 realmente? ¿Un cine vanguardista o solo una manera de hacer cine a bajo coste? Yo creo que el Dogma 95 es un movimiento experimental, o sea, sobre el cine. En realidad, imponerse una forma sobre hacer cine, cambiar el movimiento del cine actual, imponiéndose el uso del no sonido, nada de todo el realismo, todo es continuo, no hay saltos temporales. Realmente no creo que sea el bajo coste, no es el motivo por hacer el cine, pero sí una necesidad quizás de una posibilidad de hacer cine bajo coste y con intenciones artísticas y experimentales sobre el propio cine. Bueno, pues como hemos visto, el movimiento dogma es un movimiento complicado y que da mucho de qué hablar. Pero para entenderlo mejor vamos a analizar a uno de sus creadores y a uno de sus principales figuras, que es Lars von Trier.